¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la última sesión de Historia de México. Les recuerdo que hoy es el último día de pase de lista, así es que recomiendo pues poner su nombre y bueno, la palabra asistencia. Y bueno, vamos a esperar muy breves momentos por si alguien llega un poco más tarde para que pues ponga su nombre. Hoy es el último día para entregar su portafolio. Las personas que faltan, hay algunas personas que ya lo enviaron y bueno, antes de terminar, vamos a ver algunas exposiciones de sus compañeros. Y bueno, al último de que veamos las exposiciones, ahora sí, los avisos y las calificaciones finales solamente para algunas personas, porque no todos han enviado todavía el portafolio, pero tienen tiempo. Así es que córrela con los videos y exposiciones de estas personas. Adelante. Hola, mi nombre es Jesús Daniel Valentino García y vengo a darles un pequeño resumen de lo que fue Nueva España y sus conquistas. ¿Qué fue el Virreinato de la Nueva España? Fue una entidad territorial integrante del Imperio Español en América. Fue creado tras la conquista de los pueblos indígenas que ocupaban el territorio correspondiente de Mesoamérica y Norteamérica. La empresa de la conquista inició en 1519 y propiamente no concluyó, pues el territorio de la Nueva España siguió creciendo hacia el norte a costa de los territorios de los pueblos indígenas del desierto, algunos de los cuales nunca fueron sometidos por los españoles. La conquista de Nueva España, uno de sus hitos más importantes con la derrota de México Tenochtitlan por parte de las tropas de Hernán Cortés en 1521. El Virreinato de Nueva España fue establecido oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida por la antigua Tenochtitlan. El virreinato llegó a abarcar los territorios del Imperio Español en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía, pero desde el principio del siglo XIX el virreinato cayó en crisis agravada por la Guerra de la Independencia Española. La desigualdad social y política entre los distintos grupos de la Nueva España. En la Nueva España había mucho racismo, ya que a los negros y a los indígenas los hacían menos por no tener recursos y ser pobres. Sus características era una sociedad estamental fuertemente estratificada según patrones raciales. Pequeños grupos conformados principalmente por españoles y descendientes de ellos imponían su voluntad sobre el resto de la población. La Iglesia Católica tenía una fuerte presencia en todos los ámbitos, tanto político como privado. La vida política era el reflejo de los intereses de la colonia y quienes dominaban la estructura social en América. Distribución de la población. La población se distribuía en dos raíces: indígenas, mestizos y castas. Los mestizos y castas se dicen que eran similares, por eso se considera como una raíz, pero tenían más conciencia política que los indígenas, lo cual los colocaba más arriba, ya que los indígenas eran los que sufrían de racismo. Los indígenas vivían en el campo en crisis, se les cobraba tributos, recorrían el trueque y por lo general realizaban una actividad artesanal como medio de subsistencia. Trabajaban en las haciendas, mientras los mestizos y castas tenían diferentes combinaciones raciales, eran grupos numerosos, fuertes y con mayor conciencia política, formaban parte de la sociedad, no vivían separados del resto. La educación en Nueva España. La educación en Nueva España llegó con el proceso de la llegada de los españoles a las islas de Santo Domingo. La educación tomó un nuevo rumbo dentro del proyecto de explotación colonizadora. Hay una necesidad de someter a la mayor obediencia posible al colonizar tanto indígena como negro. Uno de los recursos que se valieron para lograr este propósito fue el adoctrinamiento, lo que viene por la necesidad del dominio de los rendimientos de la lectura, escritura y reglas elementales de aritmética, que aparecían en forma ocasional y dispersa. La minería de plata en Nueva España. En Nueva España, si bien la minería no fue practicada únicamente sobre la plata, se concentró principalmente en la extracción de dicho metal y en segundo lugar en la de oro. En torno a la industria extractiva giraban las explotaciones agrícolas, ganaderas, textiles y los servicios. Desde el punto de vista tecnológico productivo, la minería se concentraba en dos métodos principales: la fundición en hornos artesanales y la amalgamación, que implicaba la obtención de productos de mayor calidad gracias a la utilización del mercurio en el proceso de refinamiento. El fin de la Nueva España.
El fin de la Nueva España termina en 1821, año en el que se declaró la independencia de México. Así pues, el periodo de la colonia abarca 300 años y está usualmente dividido en tres periodos. El primero y el más antiguo es el que corresponde al siglo XVI y corresponde a todo lo que pasó en la Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo, el del siglo XVII, que comprende lo sucedido entre 1601 y 1700, y pues ya el último y finalmente el tercero y último del siglo XVIII mexicano, y que va de 1701 y 1800. No menos importante fue por supuesto el arte y la cultura en la colonia, que en cada siglo XVI, XVII y XVIII tuvo manifestaciones particulares de la vida cotidiana y el surgimiento del criollismo, de donde salió el conjunto de hombres que finalmente habrían de terminar con la colonia y con la dependencia que de España tenía México, antes de llamarse como hoy se llama. Muchas gracias por haber escuchado mi exposición, espero haya sido de su agrado. Mi nombre es Jesús Daniel Valentino García y nos vemos hasta la próxima. La cultura huasteca es una cultura que se desarrolló en la vasta región de México conocida como la Huasteca, compartida por los actuales estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. Hablan una lengua de origen mayense de la que desciende el idioma huasteco actual. El pueblo huasteco no desapareció con la conquista española. Sus descendientes continúan viviendo en la región que históricamente habitaron sus antepasados. Por medio de diferentes estudios arqueológicos se sabe que los primeros agricultores de la zona fueron posiblemente de afiliación otomí, que se establecieron en el margen del río Penunco con una tradición cultural fechada hace 2500 años antes de Cristo. A partir, tal vez del año 1500, llegaron los huastecos a la zona. Esta cultura fue y seguirá siendo excelente alfarera. Fabricaba numerosos recipientes de arcilla cocida. Los correspondientes al periodo temprano recibe el nombre de fase pavón. Estas están fabricadas de arcilla con un baño de color rojo o blanco, que presentan una decoración incisa y cuyas formas corresponden a ollas de cuerpos esféricos o también a ollas con cuerpos en forma de moldura o gajos que recuerdan de inmediato la forma de las cabezas. Una de sus esculturas más famosas es el adolescente. En la región de Tamul se encontró una escultura a la cual se le llamó el adolescente huasteco. Tiene el cuerpo cubierto de tatuajes. Está completamente desnudo y lleva en la espalda un personaje masculino. Según una de las diversas interpretaciones sobre su significado, el adolescente podría representar al joven dios del maíz, porque entre los tatuajes que cubren su cuerpo hay uno que simboliza precisamente una mazorca y este se representa varias veces en todo su cuerpo. Lo principalmente que cosechaban era el maíz y el frijol, y entre otras especies más de frutas y verduras que se plantaban en esa región del estado. Entre los huastecos se acostumbraba principalmente los vestidos de manta. Se distinguen de otros pueblos mesoamericanos por su costumbre por practicar la deformación craneana, tabular entre otras formas, erecta, oblicua y mimética, así como por la limadura de dientes. Pintaban su cuello con diferentes colores y tatuaban su cuerpo. Usaban brazaletes y adornos de plumas. Los huastecos se perforaban los lóbulos con el propósito principal de utilizar ornamentos de concha y hueso. Se sabe que gracias a la información que brindan las esculturas y las figuritas que gustaban de las pinturas corporales y la escarificación, otro de los elementos distintivos era el gusto de andar desnudo o total o parcialmente. Aunque los informes náhuatl insisten en señalar la tendencia huasteca hacia la desnudez, las narraciones no los permiten como un pueblo que gustaba de atravesarse de formas muy variadas con elegante joyería elaborada con conchas y caracoles, que se combinaban con ornamentos de oro y finas plumas. Shagún nos habla también de las elegantes mujeres huastecas que se teñían el cabello de rojo o amarillo y portaban el quexacamatil, que es como una falda que solo cubría la parte baja Bueno, de pues su vieron cuerpo. las exposiciones de sus compañeros. Ahora sí, vamos a dar las calificaciones finales. Aclaro, no todos tienen su calificación final porque falta el portafolio.
Así es que vamos con las calificaciones. Primeramente tenemos a Acuña López Javier Omar, 0. Aguilar González María Guadalupe, 2. Aunque mande el portafolio está reprobado. Almaraz Álvarez Diego, tienes 10. Anguiano Rodríguez Daniela, 0. Arellano Flores Catalín, 2. Curiosamente sí mandó su exposición, pero no estaba bien. Y lo demás, pues, no. Quiero aclarar que aquí en el portafolio todavía tiene un par de horas para hacerlo, si es que lo va a enviar. Pero aunque lo envíe, no va a pasar de todas formas, porque vale 30%. Así es que daría 5 en dado caso. Y Bastida sería 9. Sería 9 de calificación. Borrego Elizalde Sergio, pues se perdió ese borrego y pues ya no volvió a entrar, tiene 0. Castillo Martínez Diana, 0. Castillo Ruelas Analicet, 8. Cordero González Raquel, no puedo darle calificación, falta el portafolio. Si alguien envió el portafolio después de las 8 de la noche del día de ayer o información antes de las 10 de la mañana del día de hoy, no tengo la información aquí. Díaz Enstertegui Daniela, no puedo darle calificación. Hernández Rosales Arturo, pues tampoco le puedo dar calificación. Hernández Valenzuela Francisco, 0. López Vargas Jesús Daniel, no le puedo dar calificación, falta todavía el portafolio. Medina Torres Luis Arturo, puedes sacarte 7, en dado caso que mandes tu portafolio. Mendoza González Pedro Francisco, pues no puedo darle, falta el portafolio. Moreno Chávez Armando, tienes 7. Y bueno, ibas a tener 9, pero tienes 2 puntos menos, así es que 7. Muñoz Gutiérrez Diana Laura, 10. Partida Viera Viridiana, 9. Pérez Villarreal, hay falta entregar información, no te puedo decir todavía. Rubio Martínez Víctor Hugo, no lo puedo decir todavía calificación. Los Sánchez están reprobados. Solís Vallejo, no le puedo dar calificación todavía. Torres Guerrero, no sé ni quién es, tiene 0. Y Valentino García, no puedo darle calificación todavía. Y Zaragoza tienes 10. Esta es una calificación final. A los que ya les dé la calificación, esa es su calificación final. Y los que faltan es por el portafolio. Y los demás tienen 0. Bueno, hasta aquí sería el trabajo de exposición. Ya lo entregaron, ya entregaron todo. Falta el portafolio de algunos y hasta aquí se acabó la materia. Bueno, voy a dar la calificación a los que faltan antes de las 12. Si alguien llega a tener dudas con su calificación, me lo tiene que decir antes de las 12. Si no, así se queda. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión tal vez. Así es que pues muchísimas gracias y recuerden consumir frutas y verduras. Hasta luego.